Bien, les doy la bienvenida nuevamente a su video semanal. Hoy día vamos a hacer algo distinto, ¿ah? Vamos a analizar un fallo de un tribunal sobre unos perjuicios por infracción a la ley de protección de la vida privada. Eh, Previamente vamos a hacer un pequeño comentario de esta ley respecto a sus inicios, ¿no? Primero hay que tener presente que esta ley sobre protección a la vida privada, ¿no? Nace a propósito de una moción parlamentaria, ¿ya? Eh, como el 5 de enero del año 1993. Eh, es donde se sometió a la consideración del Senado, ¿no? Un proyecto de ley que viene, como señalaba, ¿no? La moción parlamentaria, a llenar un vacío manifiesto en nuestro ordenamiento jurídico, dice la moción, y cuyo propósito es dar una adecuada protección al derecho a la privacidad de las personas. En el ámbito del derecho civil, eh, ante a eventuales intromisiones ilegítimas, ¿no? Eh, a diferencia de lo que sucede en otras naciones del mundo, nuestro país carece, señala, ¿no? De una tradición legislativa en esta importantísima materia, y en la actualidad no contamos con ningún texto legal expreso que establezca los principios fundamentales por lo que se debe regir la labor de nuestros tribunales de justicia a la hora de enfrentar los diversos casos concretos que diariamente se producen en la vida cotidiana y que eventualmente pueden llegar a plantearse ante dichas instancias jurisdiccionales. O sea, cómo nosotros le damos una protección, precisamente una protección civil de la vida privada. Por lo tanto, se habla de ciertos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, ¿no? A propósito de esta protección a la vida privada, ¿no? Es así que tenemos, por ejemplo, pactos de trabajo suscritos en la comunidad internacional en materia de derechos humanos, civil y políticos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los eh, Derechos y Deberes del Hombre de 1949 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el mandato constitucional establecido, por supuesto, en el artículo quinto y 19, números 4 y 5 de nuestra Carta Fundamental. Entonces, de acuerdo a la doctrina, señala eh, esta moción parlamentaria, ¿no? Y en los diversos instrumentos internacionales y textos de cartas políticas, la vida privada de las personas pertenece a la categoría de los derechos humanos. O sea, elevan esta protección a la vida privada como un derecho fundamental. Eh, Así, por ejemplo, eh, muchas constituciones señalan que consagran este gran principio de la protección a la vida privada. Y dice, toda intromisión en dicho ámbito es ilegítima, salvo las excepciones que en caso particular se establezcan respecto de ordenamiento jurídico. Por lo tanto, nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias. Sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice. Y por lo tanto, tiene un carácter patrimonial de ese derecho y de algunos atributos, sea que sea un derecho erga omne o una obligación de no hacer. ¿Ah? Hay una pasivamente universal. O sea, yo no puedo inmiscuirme en la vida privada de las personas, en palabras, ¿no? Por lo tanto, constituye una obligación de no hacer en materia civil. Eh, El número 4 del artículo 19 nos dice la inviolabilidad de la vida privada y advirtiendo que toda intromisión es la misma, en principio es ilegítima, ¿no? Incluso se enuncian principios de aspecto que se extiende esta vida privada
por ejemplo, tales como el derecho a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar, el anonimato, la reserva, una vida tranquila, sin acosos, hostigamientos ni perturbaciones, a la inviolabilidad del hogar y de todas formas de comunicaciones privadas. En concordancia con ello, ¿no? Señala, ¿no? Eh, se postula la inadmisibilidad en juicio de los medios de prueba obtenidos mediante intromisiones ilegítimas en la vida privada de una persona. ¿Ok? Eh, también en el título segundo que era en su momento el proyecto, ¿no? Y que ahora es ley, por supuesto, abordan algunos principios básicos que deben regir la manipulación incluso de datos personales por medio de la informática. La moción, en apenas una aproximación a nuestro derecho positivo de expresar en esta materia, dice, y al respecto se conviene tener presente notables avances exhibidos, ¿no? Sobre la informática, libertades en Francia, Noruega, Gran Bretaña, ¿no? Y incluso la Constitución portuguesa. Eh, otra cosa, eh, ya. Vamos entonces ahora al contenido de la propia ley. Vamos a ver solamente las cosas relevantes, evidentemente. ¿Ya? Vamos al texto de la ley ahora. Vamos un momento. Vamos acá. Acá está. 19.628. Publicada el 28 de agosto de 1999. Mira, vamos a volver. Acá está. 19.628. Ya. Dice lo siguiente. Vamos a sacar el arbolito. Acá está. Ya. No el arbolito Pascua, el arbolito de las leyes. Ya. No se me distraigan. El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos de organismos públicos o particulares se sujetarán a las disposiciones de esta ley. ¿Qué ley? Como usted señalaba, la ley sobre protección de la vida privada. Eh, Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley reconoce. Entonces, empieza la ley a definir diferentes conceptos: almacenamiento de datos, bloqueo de datos, comunicación y transmisión de datos, dato caduco, eh, dato estadístico, datos de carácter personal, datos sensibles, ¿no? Eh, Eliminación y cancelación de datos, fuentes accesibles al público, modificación de datos, organismos públicos, procedimiento de disociación de datos, registro banco de datos, responsable del registro, titular de datos, tratamiento de datos, un sinnúmero de conceptos. Eh, Establece, por supuesto, en su título primero sobre la utilización de los datos personales. El tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La autorización debe constar por escrito. eh, bueno, y ahí nos habla un poquito de los derechos también titulares de los datos, ¿no? Toda persona tiene derecho a exigir
a quien sea responsable de un banco que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito de almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Derecho a informar, ¿no? El derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales no puede ser limitado por ningún medio, acto o convención. Si los datos personales están en un banco de datos, lo cual tiene acceso a diversos organismos, el titular puede requerir información a cualquiera de ellos. No obstante lo dispuesto en este título, no podrá solicitarse información, modificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida, entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del organismo público requerido o afecte la reserva o secreto establecido en las disposiciones legales, reglamentarias, la seguridad nacional y el interés nacional. Aquí prima lo general por sobre el interés particular. Bien. Procedimiento en que se sujeta la regla, importante, la reclamación debe señalar claramente la infracción cometida, los hechos que lo configuran y deberá acompañarse de los medios de prueba que acrediten en su caso. El tribunal dispondrá que la reclamación sea notificada por cédula dejada en el domicilio responsable del dato banco correspondiente. En igual forma, se notificará la sentencia en que se dicte. El responsable del banco de datos deberá presentar sus descargos dentro del quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que se funda. De no disponer de dichos medios de prueba, expresará a esta circunstancia, el tribunal fijará una audiencia que para dentro del quinto día hábil a fin de recibir la prueba ofrecida y no acompañada. La sentencia definitiva se dictará dentro del tercer día, de vencido el plazo a que se refiere a la letra anterior, sea en que se haya o no presentado descargo. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para esto. Todas las resoluciones, con excepción a la indicada, ¿no? Eh, a propósito de la letra F. Claro, la sentencia definitiva, exacto. Se dictará en única instancia y se notificará por estado diario. Ahora bien, la sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse dentro del plazo fatal de 5 días, contado desde la notificación de parte que lo entabla, y deberá contener los fundamentos de hecho y derecho que se apoye a las peticiones concretas que se formulen. Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelación respectiva. Recibidos los autos de la Secretaría de la Corte, el presidente ordenará dar cuenta preferente del recurso sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes. O sea, no es necesario hacerse parte. Y ahora tampoco con la ley de tramitación electrónica. Eh, ahora, en caso el fallo que se pronuncie sobre la apelación no será susceptible de los recursos de casación. Es importante. En caso de una causal invocada para denegar la solicitud requirente fuera de seguridad nacional o el internacional, la reclamación deberá deducirse ante la excelentísima Corte Suprema, la que solicitará informe a la autoridad de que se trate por la vía que considere más rápida, fijándose el plazo del efecto transcurrido por el cual resolverá en cuenta la controversia. De recibirse la prueba, se consignará un cuaderno separado y reservado que conservará este carácter aún después de afinada la causa, si por sentencia ejecutoriada se deniegue la solicitud del requerente. La sala de la Corte Suprema que conozca la reclamación conforme, si ve por seguridad nacional, ¿no? Eso estamos hablando, o la sala de la Corte de Apelaciones que conozca de la apelación, tratándose no de esa causal, o que no se alegue, ¿no? Dicha causal, de seguridad nacional, ¿no? Eh, o interés nacional, ¿no? La Corte de Apelaciones que conozca la apelación tratándose de procedimiento establecido en el inciso primero y segundo, si lo estima conveniente, se le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso en el cual la causa se agregará extraordinariamente. O sea, si no se decide poner la causa, o sea, si se decide darse cuenta, se como minuta de cuenta. Si se estima conveniente quedar en relación, la causa se verá como agregada. ¿Ah? Esto es importante, toda vez que no sigue el relator, sino sigue la sala, ¿no?
se agrega extraordinariamente por parte del presidente de la Corte. Eh, En las reclamaciones por las causas señaladas, el presidente del tribunal dispondrá la audiencia que no sea pública, ¿no? En caso de acogerse la reclamación, la misma sentencia fijará un plazo prudencial para dar cumplimiento resuelto y podrá aplicar una multa de 1 o 10 unidades tributarias mensuales, de 10 a 50 unidades tributarias mensuales, si se trata de una infracción a lo dispuesto en el artículo 17 y 18. La falta de entrega oportuna de la información o el retardo en efectuar la modificación de la forma que decreta el tribunal serán castigados con multa de 2 a 50 unidades tributarias mensuales y si el responsable del banco de datos referido fuera un organismo público, el tribunal podrá sancionar al jefe de servicio con la suspensión de su cargo por un lapso entre 5 a 15 días. Eh, bueno, ese es un poco el procedimiento que es lo que nos importa, ¿no? El artículo 16. Y en cuanto al título tercero de la ley, nos habla sobre la utilización de los datos personales y obligaciones de carácter económico, financiero, bancario y comercial. Los responsables de los registros o bancos de datos personales solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial cuando éstas consten en letras de cambio, pagaré protestados, cheque protestado por falta de fondo por haber sido girados contra cuenta corriente cerrado o por otra causa. Como asimismo, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los mutuos hipotecarios y los préstamos o créditos bancarios, sociedades financieras, administrativas de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros, créditos, organismos públicos, empresa del Estado sometido a la legislación común y sociedad administrativa de créditos otorgados por compra en casas comerciales. Se exceptúa la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios, la información relacionada a las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario y comercial, en cuanto haya sido repactada, negociada o no va en esta se encuentre con alguna modalidad pendiente. También podrán comunicarse aquellas otras obligaciones de dinero que termine el presidente de la República mediante el decreto supremo, los que deberán ser sustentadas en los instrumentos de pago de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso del deudor u obligado del pago y su fecha de nacimiento. Bueno, aquí hay un montón de establecimientos que no vale la pena seguir dando lectura a esta ley. Por de pronto, ¿ah? Porque es chiquitita. eh, lo que sí que me gustaría hablar un poco, eh, lo que sí me gustaría hablar eh, son el artículo 19. ¿Ah? Dice, el pago o la extinción de estas obligaciones por cualquier otro modo no produce la caducidad o la pérdida de fundamento legal de los datos respectivos para los efectos del artículo 12, mientras estén pendientes los plazos que establece el artículo precedente. Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que no intervenga directamente el acreedor, este avisará de tal hecho a más tardar dentro de los 7 días hábiles al responsable del registro o banco de datos accesible al público, que en su oportunidad comunicó el pretexto de la morosidad a fin de consignar el nuevo dato que corresponde al previo pago de la tarifa si hubiera sido procedente con cargo del deudor. El deudor podrá optar para requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar el cumplimiento de esta obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente de pago, decisiones que deberá expresamente constar por escrito. Quienes efectúen el tratamiento de datos personales provenientes o relacionados de la aludida fuente accesible al público deberán modificar los datos en el mismo sentido tan pronto como aquello comunique el pago o la extinción de las obligaciones dentro de los tercer días. Si no fuera posible, bloquearán los datos al respectivo titular hasta que éste actualice la información. La infracción de cualquiera de estas obligaciones se considera exonerada de acuerdo al artículo 16. ¿Ah? Eh, bueno, y después habla un poco de los datos por organismos públicos. Luego habla la ley, ¿cierto?, sobre la responsabilidad por infracciones de esta ley. Entonces, voy a leer por último el artículo 23, ¿no? Yo quería llegar acá. Pero tuve que dar una pequeña introducción para que se entienda desde qué año esta ley, para qué sirve, cuál es el objeto, que más o menos ha quedado claro. Y me interesaba también brevemente hablar sobre el procedimiento, ¿no? Ahora, el artículo 23 dice, la persona natural o jurídica, privada o el organismo público responsable del banco de datos personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular y en su caso
lo ordenado por parte del tribunal. La acción consiguiente podrá interponerse conjuntamente con la reclamación destinada a establecer la infracción sin perjuicio, lo establecido en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19, incluidas la inserción de perjuicios, se sujetarán al procedimiento sumario. Muy importante. El juez tomará todas las providencias que estime conveniente para hacer efectiva la protección de los derechos que esta ley establece. La prueba se procederá en conciencia por el juez. El monto de la disolución será establecido prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos. Bien, ahora nos tenemos que remitir, ¿ya? Nos tenemos que remitir a un fallo pronunciado por el 18 Juzgado Civil de Santiago eh, hace ya tiempo, ¿ah? Hace ya tiempo. Estamos hablando de el 10 de febrero del año pasado, ¿no? Ha pasado bastante tiempo, 20, 21, claro, hace un año más o menos, ¿no? Bien, vamos a ver brevemente, ¿no? Para ir entendiendo de qué se trata este fallo. Tuve que hacer esta pequeña introducción de la ley y ahora nos vamos a lo pertinente. Eh, Don Tanto, abogado, comparece en auto en representación convencional de don Francisco Tanto, abogado, ambos domiciliados en Tanto, comuna de Tanto, y viene en deducir demanda en juicio sumario, ¿viste? Por lo que dice la ley, que se ve en juicio sumario, de responsabilidad civil extracontractual en contra del banco Tanto, sociedad de giro de divulgación representada por Tanto, y en contra don Jaime Tanto, abogado fiscal del Banco Tanto, todos con domicilio Tanto, Santiago. Funda la demanda en que el banco demandado debió haber dejado de informar del registro de deudas vencidas o castigadas, una supuesta deuda que el señor Tanto mantenía con aquella desde a lo menos el mes de junio del año 2015, lo que inexcusablemente no fue realizado. No obstante haber interpuesto reclamo formal ante la entidad bancaria y la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Refiere que la demandada solo procedió a excluir al demandante del registro a consecuencia de que con fecha 6 de diciembre del año 2017 se vio obligado a interponer un recurso de protección ante la Altísima Corte de Apelaciones de Santiago, que fue acogido con costa por resolución de 5 de febrero del año 2018, eh, donde declaró la arbitrariedad y legalidad de la conducta ejecutada por el banco Tanto. Agrega que el 7 de mayo de 2014 don Francisco Tanto fue notificado en juicio ejecutivo interpuesto en su contra en virtud del pagaré Tanto suscrito entre ambos con fecha Tanto y pagadero con fecha Tanto por crédito de provenía de la subsistencia y cobro de un pago automático por suscripción con el diario El Mercurio, hecho que su representado ignoró, pues su relación contractual con el banco había terminado desde hace larga data y que había cancelado todos sus productos financieros con la demandada. Afirma que el banco jamás dio aviso de la existencia de este cobro y de la falta de pago por parte del actor, dejando transcurrir varios años sin dar aviso alguno de la subsistencia de un pago automático asociado a un producto financiero con el banco. Vayan a revisar sus cuentas. ¿Ah? Yo no, yo paro este video y voy a revisar mis cuentas. Mi descuento, digamos, ¿no? Bueno, para proceder años después al cobro de una suma de dinero por medio de un pagaré en el banco, este había retenido sin su conocimiento. Sostiene que la demanda entabló juicio ejecutivo contra de don Francisco Tanto por una cuantía tanto que se sustanciará ante el 28 Juzgado Civil causa rol tanto 5671-2013, en el que se opuso a la excepción de prescripción contemplada en el artículo 464, número 17 del Código de Procedimiento Civil, por sentencia ejecutoriada del 20 de mayo de 2015. El tribunal resolvió acoger la excepción opuesta, declarando judicialmente la prescripción del título ejecutivo, rechazando la demanda y condenando en contra al ejecutante, atendido que el banco no tuvo motivo plausible para poder litigar. El correspondiente certificado de ejecutoria es de mes de enero del 2016.
indica que una vez declarada judicialmente la prescripción de la deuda con el banco tanto, la demandada se encontraba legalmente obligada a excluir la supuesta deuda de su representado del registro de deudas vencidas o castigada que lleva a la superintendencia de bancos e instituciones financieras, conforme a lo prescrito en la ley 19.268 sobre protección de los datos de carácter personal en relación al artículo 14 de la Ley General de Banco y el capítulo 18 quinto de la recopilación actualizada de las normas emitidas por la superintendencia señalada. Conforme a ello, no se debe informar o se deben excluir del registro aquellas deudas derivadas de las obligaciones que carecen de título ejecutivo, tal como es el caso de Auto, que se acogió a la excepción de prescripción negando lugar a la demanda ejecutiva cobro judicial intentada por la demandada. Transcurrido en el caso de Auto aproximadamente 3 años desde el nacimiento de la obligación. Argumenta que la insistencia en informar la deuda de su representado y no excluirla del referido registro deriva de un actual inexcusable, doloso o gravemente culpable por parte del banco y su fiscal jefe, don Tantos. Toda vez que, evidentemente, el caso era de conocimiento por parte de aquellos, especialmente por el hecho de haber existido un juicio entre ambos. Afirma que eh, al no excluir al señor Tanto del registro, este no ha tenido acceso a créditos que le eran rechazados solo por la constancia de aquella supuesta deuda, la cual no debía estar informada, siendo tratado con desprestigio por parte del sistema financiero. Siendo tratado, explica que debido a lo anterior, procedió con fecha tanto a presentar un reclamo solicitud de exclusión de la deuda vencida o castigada a la Fiscalía del Banco, recibiendo respuesta el 14 de agosto de 2017 firmado de puño y letra de don Jaime Tanto, ya individualizado, quien declaró expresamente que el banco accedía a la solicitud de exclusión de la deuda y se dispondrían de las medidas internas para excluir del listado de a su representado, lo que debía haber tenido efecto el 5 de enero del año 2016. Sin perjuicio de tal reconocimiento y de haberse prometido la exclusión del listado, este no fue cumplido. Puesto que se mantuvo el señor Tanto de todas maneras en el registro informado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en razón de lo anterior, su representado se vio obligado a interponer reclamo ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras presentado con fecha tanto, el cual a la fecha de la interposición de la demanda se encontraba pendiente de resolver. Bien, no obstante, entonces habíamos señalado que el órgano fiscalizador inste en la demanda a cumplir con su obligación legal la eventual exclusión de la supuesta deuda de la lista, no rezarse todos los daños que se irrogaron a su representado por haberse interpuesto un juicio ejecutivo en su contra por un actuar negligente y abusivo y por los casi 3 años que se le mantuvo arbitrario y legalmente en el estado de deudores. En cuanto a los daños y perjuicios que pretende, señala que la especie ha concurrido daño moral que lo configura en afectación a la de la privacidad atendida a la publicación de una supuesta deuda que no cumple las directrices contempladas en la normativa respectiva. Produce efectivamente un daño a de la privación de Francisco Tanto, ya que divulga información falsa, inexacta de su persona sin ningún tipo de amparo previsto en ordenamiento jurídico e incluso en contra de disposición reglamentaria expresa, afectación de la honra y prestigio al mantener supuesta deuda, fue desprestigiada públicamente su honradez en el cumplimiento de las obligaciones, verse impedido de materializar una variedad de proyectos personales, profesionales y comerciales que por su valor requieren financiamiento. Afectación a la dignidad afirmado al respecto, pese a tener una intachable historia en materia crediticia y solvencia económica suficiente para ser sujeto de crédito. Fue literalmente excluido del sistema financiero, toda vez que al pretender acceder a algún crédito fue sometido a cuestionamiento por parte de los bancos u otras instituciones, debiendo infructuosamente explicar e intentar acreditar la situación de injusticia en la que se encontraba. Permanentemente estado de estrés y angustia durante 3 años, debiendo resignarse a ser excluido de ser sujeto de crédito, lo que desecha cualquier oportunidad para su persona como sostenedor de una familia de obtener financiamiento para la adquisición de inmuebles, vehículos, emprendimientos y entre otras pérdida de tiempo y molestia derivada en cada oportunidad que intentó sin éxito solicitar crédito, concurrir al banco o poner reclamo formal ante la superintendencia del ramo e incluso la interposición de recurso de protección.
En cuanto al derecho, sostiene que la especie concurre a la responsabilidad extracontractual y procede a desarrollar cada uno de los elementos para su configuración, transcribiendo además las normas pertinentes a la Ley 19.628 sobre protección de datos personales, el DFL número 3 de la Ley General de Banco y otros cuerpos legales, respecto al quantum del daño moral reclamado, refiere a los perjuicios invocados son directos y efectivos, desarrollados en circunstancias estresantes y arbitrarias, con una permanente afección emocional, ya que durante todo el tiempo en que los demandados han insistido en informar la supuesta deuda, en contravención a la normativa citada, se ha visto afectada la dignidad, privacidad, honra y prestigio de su representado, y se ha visto impedido de ser sujeto de crédito, pretendiendo que se indemnice con la suma ascendiente a 50 millones de pesos. Pues esta es la parte positiva, por cierto. ¿Ah? En mérito de lo expuesto y disposiciones legales citadas, solicita se tenga por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicio por responsabilidad civil extracontractual en contra del banco tanto, representada legalmente por tanto, contra el abogado tanto, inducido a fin de que se declare que los demandados son civilmente responsables por haber mantenido arbitraria e ilícitamente en el estado de deudores al señor Francisco Tanto, desde que la sentencia definitiva que declaró la prescripción del título ejecutivo quedó firme y ejecutoriada por un periodo de 3 años. Se le condena a indemnizar a solidaria o conjuntamente al daño moral que asciende a 50 millones de pesos o en la cifra mayor o menor que el tribunal en justicia determine. Vamos a la parte contraria. Con fecha 5 de septiembre del año tanto se llevó a efecto la audiencia de estilo con la comparecencia de la parte demandante y demandada, en la que el actor ratificó con costa de la contraria, acto seguido y mediante minuta escrita de la misma fecha, don Juan Pablo Tanto, representante de los demandados de auto, contesta la demanda solicitando su íntegro rechazo. Con costa, expresa que la demanda es inepta, pues a pesar de la responsabilidad solidaria acusada en el cuerpo del libelo, en el petitorio de la misma, se solicita que los demandados se les condene a indemnizar solidaria conjuntamente el daño moral que dice haber padecido el demandante, ignorándose si la conjunción quiso ser utilizada en su acepción disyuntiva con la finalidad de notar diferencias o alternativas entre las dos hipótesis o la intención de aplicar su acepción de equivalencia, cualquiera que sea la confusión conceptual de la demanda en esta parte es evidente, pues una obligación no puede ser entre las mismas partes solidarias y al mismo tiempo simplemente conjunta. Menciona que pese que la demanda expresa que don Jaime Tanto es funcionario del Banco Vice, el actor no señala cuáles serían las razones por las cuales excluye al señor Tanto de la categoría de trabajador dependiente del citado banco. Indica que el actor fue excluido del registro de la Superintendencia de Banco e Institución Financiera antes de que la demanda de auto fuera interpuesta. En concreto, fue excluido del mencionado registro el mes de diciembre de 2017. En lo referente al daño de parte de los demandados, no hubo dolo ni culpa grave, pues si la eliminación no resultó del todo expedita y fluida en los términos que todas las partes hubieran querido, fue debido a circunstancias coayudantes que deberán ser ponderadas por el tribunal. Alega pasividad inicial del demandante, la cual no se condice con las circunstancias que supuestamente configuran el daño moral que dice haber sufrido. En tal sentido, demoró 7 meses en solicitar la ejecutoría de la sentencia que declaró la prescripción, después demoró 19 meses en solicitar al Banco Vice que lo eliminara del registro de deudores de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Ello demostraría que los supuestos padecimientos que se describen en la demanda no existieron. Por ello, el demandante no sentía la necesidad de instar por una pronta eliminación del registro. Con la relación del daño moral reclamado, niega su existencia debiendo el actor acreditarlo. Subsidiariamente alega exceso de indemnización reclamada, pues pretensiones tan desmesuradas como la contenida en la demanda solo causan desprestigio a la profesión de abogado, dando pábulo a comentarios, burla y críticas eh, a todo nivel. Por ello, solicita que en el evento que el tribunal estime que el demandante lo sufrió, eh,
Perdón, ¿ah? Un momento. Aquí se me fue a negro en la pantalla. Un segundo. ¿Ah? Acá está. Alega el exceso de decisiones reclamadas, pues pretensiones tan desmesuradas como la contenida de la demanda solo causan desprestigio de la profesión de abogado, dando paulo a comentarios, burlas y críticas a todo nivel. Por ello, solicita que en el evento que el tribunal estime que el demandante sí sufrió daño moral, solicita reducir prudencialmente el exagerado monto de la institución reclamada. En la misma audiencia se efectuó el llamado a conciliación que no prospera, dejando expresa constancia de ello. Con fecha 12 de septiembre se procedió a recibir la causa a prueba, eh, rindiéndose la instrumental institucional que obra en auto. En la causa se citó la parte de sentencia, considerando primero que don Mario Tanto, abogado en representación convencional de don Francisco Tanto, abogado ambos domiciliados en calle Tanto, como era Tanto, deduce demanda de juicio sumario de responsabilidad civil extracontractual en contra del Banco Vice. Sociedad de giro Tanto, denominado representante Tanto. Eh, luego, dice, solicitando en definitiva se declare que los demandados son civilmente responsables por haber mantenido arbitraria y ilícitamente en el estado de deudores a don Francisco Tanto desde que la sentencia definitiva que declaró la prescripción del título ejecutivo quedó firme y ejecutoriada. 10 de junio del año 2015. Por un periodo de 3 años, se le condena a indemnizar solidariamente y conjuntamente el daño moral padecido por su representado por un monto de 50 millones de pesos o en la cifra mayor o menor que el tribunal en justicia corresponde concederle. Que los demandados de auto contestaron el libero pretensor conforme a argumentos de hecho y derecho indicados en la parte expositiva de este fallo número 3. Que de conformidad a lo previsto en el artículo 2314 del Código Civil, y ahí entramos en la materia nosotros, el que ha cometido un delito, cuasi delito, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Que de lo anterior se desprende que, para encontrarnos frente a la responsabilidad extracontractual, deben concurrir diversos elementos. A saber, el primero, término la existencia de un hecho culpable o doloso, además del daño o relación de causabilidad entre ambos elementos y la capacidad delictual. Todos los que corresponden probar al actor principal atendido a lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, que señala que incumbe probar las obligaciones a su extinción a que alega aquella o estas. Que el primer elemento reseñado precedentemente lo ha hecho consistir el actor en que los demandados mantuvieron al actor don Francisco Tanto arbitrario legalmente en el registro de deudores informado al sistema financiero, lo que derechamente significa excluirlo del sistema crediticio financiero. Que a fin de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió instrumental consistente en la carta Tanto, enviada al Banco Vice por Francisco Tanto, con firma del remitente y con cargo de recepción de la Fiscalía del Banco. Formulario de reclamo también, ¿no? De la superintendencia y otros información sobre deuda de instituciones financieras, etcétera. Un montón de documentos que no voy a replicar. Luego, bueno, que además el actor rindió prueba testimonial consistente en la creación de tanto, ya. Que por su parte los demandados rindieron asimismo prueba documental, ya. Luego, que de copia no objetada se habla un poco de la prueba, ¿no? Que debe hablar de la prueba, por cierto. Ya. Que además es menester, esto lo destaqué, mira, que además es menester tener en consideración que la ley 19.628 sobre protección de la vida privada regula específicamente el tratamiento de los datos de carácter personal en registro banco, protegiendo la vida privada de toda persona natural en cuanto a éste se vea conculcada por la recolección, registro, procesamiento, comunicación o utilización que se haga sea formal, en forma manual o automatizada de sus datos personales, tanto en el banco de datos o registro, por parte de personas, organismos públicos o privados, ello conforme se desprende en el artículo primero y segundo literal de la normativa en comento.
que no altera lo recién concluido, la correspondencia vía mail entre el banco demandado y la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Eh, Al no contestar la demanda, perdón, que al contestar la demanda, los demandados alegan que el libelo resulta inepto, al pretender el actor el no pago de una institución por ambos demandados en forma solidaria o en subsidio simplemente conjunta. Respecto, cabe señalar que la actitud a que el legislador se refiere tiene razón con un modo erróneo de deducir una acción en términos que haga imposible una debida defensa, lo cual esto último no ocurre conforme a la simple lectura de la demanda y las pretensiones planteadas al tribunal. Que cabe señalar que la participación de don Jaime Tanto ha sido en su calidad de abogado jefe de la Fiscalía del Banco, circunstancia de la que se desprende que es dependiente de este último, por lo que la responsabilidad recae exclusivamente en el banco demandado, rechazándose la demanda interpuesta en contra Tanto, eh, con, eh, como se señala en definitiva que esta sentenciadora comparte lo señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia dictada en recurso de protección anti-individualizado, en el sentido de que el registro indebido de los datos personales del recurrente originados en un hecho falso afectan su honra, crédito, prestigio y reputación en el mundo financiero. Dicha conclusión se encuentra avalada además en la prueba testimonial rendida eh, por la parte demandante, consistente en dos testigos conteste que dan suficientes razones de sus dichos y conforme a los cuales el actor no pudo tener acceso a crédito que requería y estuvo sujeto a esto, angustia y ofuscación grave a raíz de una situación que se vio sujeto y que motivan la presente causa. Que así se ha logrado el actor acreditar el daño moral reclamado consistente en la circunstancia antes referida por un lapso de al menos 2 años. Dicho daño en justicia debe ser reparado y el que esta sentenciadora, conforme al antecedente allegados, regula prudencialmente la cantidad de 6 millones como suma única y total. Que los demás antecedentes no pormenorizados en nada alteran lo concluido precedentemente, puesta consideración y teniendo además presente en los artículos 1698, 1700, 1702, 1814 y siguientes del Código Civil, 144, 160, 170, 254, 346 y 358 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge la demanda en contra del banco tanto y en consecuencia deberá pagar a la demandante la suma de 6 millones de pesos. Que se rechaza la demanda respecto de don Jaime Tanto, que cada parte pagará sus costas. Regístrese, notifíquese en su oportunidad. No he podido hacerlo más rápido para que no se aburran, ¿no? Pero es importante tener este tipo de normativas a la luz, porque perfectamente te puede salir en tu examen de grado. Vemos, ¿no? La tratativa que tienen que tener las instituciones financieras, privadas y públicas. Y además, el abuso, ¿no? Que se tiene a veces de tus propios datos personales. Cuestión interesante y por eso me ha tocado comentar brevemente, no solamente esta sentencia, sino introducirle un poquito lo que nos dice la normativa al respecto. Y el procedimiento sumario, mira que aprendimos el día de hoy. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.